Bienvenidos a todos los que se han sumado a esta iniciativa, a esta invitación que hemos realizado desde el ICDA, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. Buenas tardes a todos, gracias por sumarse, gracias por participar de este webinar. Nosotros somos una escuela de negocios que buscamos, que desde la Universidad Católica, buscamos estar a disposición y vincularnos siempre con el mundo empresarial y también con todos aquellos profesionales que buscan mejorar su calidad académica, aumentar su potencialidad, y en estos nuevos tiempos que nos imponen nuevas realidades, estar presentes, vincularnos, aprender también mediante y utilizando todas las herramientas que nos brinda la tecnología. En este día de hoy vamos a escuchar a Matías Daguero. Matías es contador, egresado de la UCC, especialista en dirección de finanzas, egresado del ICDA, y asesor financiero certificado tanto en Argentina como en España. Es presidente de Closing Bells Advisors, asesorando a personas físicas y empresas en el armado de estrategias que les permitan preservar y aumentar su capital. Es director del programa de Administración en Inversiones Personales que dictamos desde el ICDA. Escribe columnas de opinión en diversos diarios y medios de comunicación, tanto cordobeses como nacionales, y es coautor del libro Con los pesos que tengo, ¿qué hago?, junto con Lucas Croce. En el día de hoy nos va a comentar, a exponer, va a disertar acerca de lo que todos hemos venido a escuchar, cómo podemos invertir y mejorar el rendimiento de nuestro capital en estos tiempos en donde conviven inflación, pandemia y próximamente elecciones. Muchas gracias por sumarse, muchas gracias Matías, y bueno, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias Verónica por la presentación, muchas gracias al ICDA por la invitación para dar esta charla, y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes por la participación y por sumarse a este webinar. Ahí les voy a compartir pantalla, así vamos a tener una primera etapa en donde vamos a ver una presentación, y luego de la misma vamos a dar lugar a todas las dudas, consultas que puedan tener. La idea de la primera parte de la presentación es que pueda servir de guía y después puedan hacerme todas las consultas que estimen pertinentes. Bueno, a ver, ahí así también puedo señalar. Ahora sí, largamos. Bueno, al momento de empezar a invertir siempre es importante conocer cómo es el contexto macroeconómico, cómo se están moviendo las diferentes variables, para en función a esto también ver el posicionamiento que tomamos con nuestra cartera. Entonces, en mayo de 2021 estamos en un contexto, la verdad que bastante complejo, no hace falta hacer mucho hincapié en eso. Venimos en lo que es la situación de la pandemia, en donde podemos ver las fuertes caídas en el PBI que han tenido los países, los distintos países de Latinoamérica en el año 2020, y la expectativa de un mayor crecimiento en 2021. Podemos ver que Argentina es uno de los países de mayor caída en 2020, incluso está bastante por debajo de lo que es el promedio regional, y de las economías cercanas o levemente por encima del promedio a lo que sería la suba en 2021. Por otra parte, también
a la hora de hablar de inflación, es el otro gran problema que tenemos en este momento en nuestro país, en donde podemos ver que, salvando la situación de Venezuela, el resto de los países no tienen este flagelo que viene experimentando nuestra economía y que a la hora de invertir es nuestro primer rival a vencer. Esto, cuando uno invierte, lo que busca es, con el mismo, o sea, con el dinero que uno tiene, el día de mañana poder comprarse más cosas. Entonces, la primera barrera a superar es la inflación. O sea, si yo invierto y no puedo superar la inflación, en realidad estoy perdiendo poder adquisitivo. En otros países donde la inflación es un 2, un 3% anual, uno con algunos instrumentos lo consigue de manera sencilla a eso de superar la inflación. En Argentina, uno sale en la cancha como perdiendo 4-0, o sea, empezar con una inflación que se estima, según consultoras, en torno a 42, 43%, pero cuando uno mira lo que ha sido el último dato de inflación del mes de marzo y también lo que se proyecta para lo que fue el mes de abril, la verdad que son números que alarman. Entonces uno como inversor tiene que tomar algún tipo de medida con sus ahorros. Después, otra situación también compleja que vemos en nuestro país es la fuerte caída del salario privado medido en dólares. Frente a las constantes devaluaciones que venimos experimentando en los últimos 3 años, esta es una situación que se viene manifestando, que el poder adquisitivo de los salarios en Argentina ha perdido poder de compra. Entonces eso es algo que también, a la hora de uno armar un portafolio de inversión, lo tiene que tener en vista y en mente. Y por último, para no cansarlos con tanto de contexto macroeconómico, que estos seguramente ya lo tienen al tanto de las noticias que uno puede ver en los medios, tenemos el tema de la tasa real negativa que ofrecen los instrumentos en pesos, bueno, con el mayor exponente que son los plazos fijos. Entonces aquí podemos ver cómo ex post la tasa termina siendo fuertemente negativa. Esto de que uno se suma un plazo fijo en torno a 36, 38% de tasa, y en el caso minorista, más cerca del 34% para plazos fijos de montos mayores, pensando que obtiene un rendimiento, una ganancia, pero después cuando ve qué poder de compra tiene un mes después de ese dinero, ve que puede comprar menos cosas. Bueno, esto es lo de tener una tasa real negativa, es que rinde menos de la inflación. Entonces, el plazo fijo es una herramienta que hoy te permite comprarte una pérdida segura. Entonces, esto como inversores tenemos que saberlo y ver que no es una opción, salvo para una liquidez de muy corto plazo que uno pueda llegar a necesitar. ¿Cómo resguardar los ahorros en medio de este contexto tan hostil? Bueno, antes de pasar a verlo y a hacerles yo una explicación, los voy a invitar a que ingresen, eso pueden hacerlo apuntando con un celular a la pantalla, o ahí se les pego en un segundo el link en el chat, así también lo pueden tener. Un segundo, así se los pego en el chat para que también lo puedan completar desde allí. Y ahí les vuelvo a compartir pantalla. Les doy unos instantes para que puedan completar el formulario. En ese formulario también en una parte les pide el mail para que yo les pueda enviar luego a aquellos que les interese la presentación, para que lo puedan tener y también apreciar luego de la conversación.
Ahí veo que ya tengo algunas respuestas. Doy unos segundos más para que lo puedan terminar de completar. Y de esa manera también poder hacer como un diagnóstico dentro de los que estamos en la presentación, qué tipo de inversiones han realizado y si han invertido en bolsa o no. En esto siempre es muy importante a la hora de uno empezar a invertir, hacer primero como un presupuesto personal, o ponerse un objetivo. A eso apunta un poco la primera pregunta. A la hora de invertir, nosotros tenemos un ingreso y muchas veces la gente dice, bueno, después de gastarme todo lo que tenía en el mes, veo cuánto me queda y en base a eso veo de invertir. La realidad es que lo mejor es armarse un presupuesto y ya tener asignado al principio cuánto uno va a invertir de su dinero. Y, como dice una frase de Warren Buffett, que es uno de los mayores inversores de todos los tiempos, no gastarte, no ahorrar lo que te queda después de haber gastado, sino invertir lo que te queda después o sea, gastarte lo que te queda después de invertir. Ahí veo que colocan que no reciben el link, ahí lo vuelvo a poner ahí lo pongo en el chat. Porque lo había puesto, perdón, lo había puesto solo para los panelistas. Ahora les debe haber llegado a todos en el chat. Ahora sí, gracias María por notar. Ahí les doy entonces unos segundos más. La segunda pregunta hace más alusión a si invirtieron o no en bolsa. En este momento venimos bien parejos. Les voy a ir mostrando 50 y 50 el resultado. Bueno, ahora se empezó a mover. Les doy unos segundos más y saco el resultado para que no influya en las respuestas. Y después vamos a ver en qué instrumentos invertiste, que bueno, en Argentina hay uno que siempre tiene una amplia cantidad de fieles seguidores, que por lo que vengo viendo, está pasando también en esta presentación. Bien. Bueno, lo dejo, los que no lo hayan podido completar todavía, si quieren también completarlo para que luego también les pueda pasar la presentación, pero vamos a ir avanzando con lo que es el tema de los resultados. Acá vemos, ahorrar una parte de tus ingresos mensualmente. Vemos que la mayoría pone entre el 10 y el 30% de sus ingresos, es un 45% de los asistentes. Después tenemos que casi un 28% pone que ahorra, pero menos del 10%. Tenemos un pequeño porcentaje que pone que no ahorra una parte de sus ingresos, y hay una parte que ahorra más del 30% de los ingresos. En esto no hay un número mágico que uno diga, esto es lo que yo debería ahorrar en cuanto a mis ingresos. Lo importante es fijarse un objetivo que sea realista, porque, a ver, si yo nunca ahorré y de golpe me quiero poner el objetivo de ahorrar el 40% de mis ingresos, la verdad que me va a desmotivar y no lo voy a hacer, como, no sé, ponerse un objetivo de una dieta para bajar 50 kilos en un mes. O sea, no tiene sentido. Lo importante es fijarse algo que uno vaya avanzando con el paso del tiempo y cumpliendo ese objetivo. Después, en cuanto a la inversión en bolsa, un amplio porcentaje del grupo pone que sí ha invertido en bolsa. Eso es bueno. Argentina es un país que se caracteriza por tener gran cantidad de inversores en bolsa, y eso también es algo que hace que cueste más el desarrollo y el crecimiento del país. Ya lo vamos a ver un poco en la presentación. Y en cuanto a los instrumentos, siempre sucede, el gran ganador es el dólar, los que más invierten, que no significa que necesariamente sea la mejor inversión. Ya vamos a hablar un poco, vamos a ver acerca de eso. Después le siguen fondos comunes de inversión, el plazo fijo, acciones, bonos, bueno, y distintas herramientas de inversión. Bien, bueno, gracias por participar de la encuesta. Vamos entonces ahora a avanzar y seguir con la presentación. Acá, a la hora de empezar a invertir,
a mí me gusta comenzar hablando de cuando uno empieza a invertir, muchas veces, no sé, amigos, familiares, si antes no lo hacías, vas a ser víctima de comentarios y cosas, no es algo muy bien visto, hasta incluso políticamente incorrecto el tema de que decidas ahorrar una parte de tu dinero y no gastártelo. Entonces, el tema de eso no es algo que nos tenga que desalentar, y cuando uno empieza a invertir y ver que hacen críticas, me gusta mucho esta imagen de es fácil lucir perfecto cuando no has hecho nada. Esto, como vemos en el caso de los lápices. Uno debe ser protagonista de su finanza. O sea, el lápiz que mejor se ve, uno sabe que no ha hecho su trabajo. Entonces, el tema de dar ese primer paso de empezar a invertir es muy importante. En cuanto a lo que veíamos de las inversiones, el que lideraba entre los más utilizados era el dólar, que tiene un trono indiscutido desde el año 2018, cuando en Argentina comienza una sucesión de devaluaciones, una seguidilla de devaluaciones, y no es algo que cuando uno amplíe un poco más el horizonte, o sea, no se quede con simplemente el corto plazo, podamos ver. Porque cuando uno mira plazos más largos de tiempo, los resultados ya son un poco diferentes. Les comento un poco de este análisis, de esta tabla que construí, en donde analizo distintas inversiones a lo largo de la última década. Y acá, cuando uno invierte, la vara se coloca siempre en la inflación. O sea, uno cuando invierte lo que va a buscar es que la inflación sea menos que el rendimiento que tiene mi portafolio, mi herramienta de inversión. Entonces, ¿cómo funciona este cuadro, esta tabla? Tenemos la inflación, que está identificada con el color naranja, rojo, que lo podemos ver a lo largo de todos los años donde se ha encontrado, y en función a eso, ver, como quien dice, dónde está el nivel del agua. De ahí para arriba son inversiones que ganaron, de ahí para abajo son inversiones que perdieron. ¿Qué herramientas están analizadas? Y esto hacemos la conversión de todas las herramientas, las convertimos, porque si no, por ahí sería más difícil de entender. Por ejemplo, si yo les dijera que el año pasado hubo deflación medida en dólares, la verdad que no sería muy familiar, muy fácil de entender el gráfico. Entonces, tomando la inflación, a partir de allí vemos las distintas herramientas cuánto han rendido. Tenemos, por ejemplo, el año pasado el oro, que fue la herramienta que más subió, esta herramienta que uno puede comprar de diversas maneras, lo puede comprar oro físico, también lo puede comprar a través del mercado de capitales, fue lo que más subió en 2020. Ahora, si uno mira a lo largo de los otros años, no siempre fue la misma herramienta la que más subió. Después podemos ver el S&P 500 en pesos, que este es el índice que nuclea las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, que hoy se puede comprar y se puede acceder a ellas a través de CDRs, que ahora lo vamos a ver un poco. Bueno, el dólar, que no necesita mucha presentación, al igual que los inmuebles, son dos herramientas muy conocidas por todos los argentinos. Los bonos argentinos, que el año pasado, a pesar de la reestructuración y del default, sirvieron para ganarle a la inflación, no así para ganarle al dólar. El plazo fijo, que el plazo fijo, si vemos, por lo general está entre los instrumentos que están por debajo de la inflación, casi todos los años, rendimiento real negativo, es algo que no reconoce, acá no hay grietas ni de un lado ni del otro, siempre el plazo fijo es una inversión que no alcanza para cubrirse de inflación, al menos es una política les diría que una de las pocas políticas de Estado que ha trascendido a lo largo de los años. Si bien circunstancialmente se pueden dar momentos en donde hay una tasa real positiva, mayormente se ha utilizado el plazo fijo como una tasa real negativa. Y después tenemos al MERVA, las acciones argentinas, en donde no se anda con medias tintas, como podrán ver. O está al fondo de la tabla o sale el campeonato. O sea, es o primero o último, casi siempre está en los extremos. ¿Qué es lo importante de esto?
y lo que a mí me gusta que uno se pueda llevar al hacer el análisis y mirar a lo largo de los diferentes años cómo va cambiando y cómo se va eh, alterando el lugar que ocupa cada una de estas herramientas, que no hay que casarse con ninguna inversión. O sea, no hay los que son fundamentalistas del dólar, los que son fundamentalistas de los inmuebles, del plazo fijo, de las acciones, o del oro. No sirve estar todo mi capital puesto en una sola herramienta de inversión, porque a lo largo de los años va a ir fluctuando cuál es la mejor herramienta. Entonces es muy importante el tema de hacer una diversificación en mi portafolio. Entonces, ¿cuándo conviene comprar dólares? ¿Qué conclusión deberíamos sacar? El momento de comprar dólares es cuando la economía está en crisis. Esos años son los años en los que mejor rendimiento tienen dólares. Después, en cuanto a otras herramientas de inversión, podemos ver que las acciones norteamericanas, esto que veíamos como el S&P 500 en pesos, han tenido muy buenos rendimientos a lo largo de la historia. Yo acá lo que muestra este gráfico es el rendimiento que ha venido teniendo el mercado para periodos de inversión de plazos de entre de un año, plazos de 5 años. Voy a dejar que corra un poco más y después le hago el zoom, en donde uno acá lo que hace es ya no inversiones de corto plazo, muy pocos días, meses, sino tomando periodos más largos de tiempo, o sea, haciendo realmente una inversión. Entonces, cuando uno se fija, el retorno que ha tenido el mercado a lo largo de un periodo desde 1872 hasta 2018, o sea, periodos largos de tiempo, cuando uno invierte por un año, podemos ver que lo máximo que rindió fue 53, lo que más cayó fue 37%, el promedio nos dio un 8% anual y una desviación estándar del 18%, o sea, una variación en cuanto al riesgo. Si nuestro horizonte lo ampliamos a 5 años, fíjense que ya las barras rojas son mucho menor, el máximo rendimiento es de 28% anual y para el periodo, perdón, de 5 años, y el mínimo es de 11%. Cuando vamos a 10 años, fíjense que ya casi no hay líneas rojas. O sea, ya en ese periodo de tiempo casi nunca perdí dinero. Y en el periodo de 20 años nunca se vio una pérdida. Esto lo vamos a ver aún más en este gráfico, en donde se muestra cómo premia al inversor de largo plazo. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de tener un retorno positivo en función del tiempo que me voy a quedar la inversión? Y en esto la bolsa, me gusta decir mucho que es como un casino, pero al revés. Cuando uno va al casino y le juega una ficha a pleno, no sé, al 12, si sale, lo mejor que puedes hacer es agarrar todo e irte, porque las probabilidades, o sea, una simple cuestión estadística, está en tu contra. Si vos pensás es mi noche de suerte, con esto me voy a parar para toda la vida, lo más probable es que pierdas todo tu dinero. En cambio, en la bolsa se da todo lo contrario. Mientras más tiempo vos permanezcas invirtiendo, más probable es que ganes dinero. Incluso cuando uno ya va incrementando el plazo de inversión, fíjense en que si uno invierte un año, hay casi un 70% de probabilidad de tener un retorno positivo si uno mira todos estos años como le fue la bolsa. Cuando invierte por periodo de 5 años, un 81%. Y así va subiendo hasta cuando uno invierte 20 años, que quizás parezca mucho tiempo, pero la realidad es que cuando uno piensa en una persona que está ahorrando para su jubilación, la verdad que 20 años, cuando uno piensa en la vida laboral que tenemos y el tiempo que estamos trabajando, esto nos da una tranquilidad de que invirtiendo en acciones, así seamos la persona más desafortunada del mundo, que ingrese el día antes de una mega crisis financiera, nunca pasó a lo largo de todo este periodo de historia. Y miren que acá han habido crisis como la 30, como la 87, como la burbuja.com, la burbuja inmobiliaria. Nunca estuviste abajo 20 años invirtiendo. Y hoy estos instrumentos se pueden comprar en el mercado de capitales argentino y con pesos, a través de lo que se denominan CDRs. Entonces hoy uno puede comprar, como vemos acá, acciones de empresas como McDonald's, Amazon, Facebook, Netflix, Coca-Cola, Apple,
Microsoft, Disney, Spotify, Twitter, General Electric, HP, bueno, y la lista sigue, y uno lo puede comprar en pesos desde montos muy bajos. En esto, tanto BIMA como la Comisión Nacional de Valores en los últimos años han trabajado mucho en hacer más accesible a los inversores, minoristas, este tipo de herramientas, con mucha mayor liquidez. Hoy, con 5.000 pesos, uno puede comprar acciones de las principales empresas del mundo, lo cual es una fuerte ventaja respecto a lo que era no hace mucho tiempo atrás. O sea, 3, 4 años atrás no era tan sencillo poder hacer este tipo de inversiones, que además tienen una cobertura cambiaria, porque son empresas que están vinculadas a una acción de una empresa cotizante en el exterior. Una pregunta que también se puede hacer un ahorrista es: ¿qué hacer si todavía tengo bonos argentinos? Bueno, esta es una situación que se ha dado con muchas personas que ingresaron a bonos argentinos, quizás en el año 2017, 2016, en el caso del blanqueo, en el año 2018, y quizás ingresaron pagando 110, porque incluso estaban los bonos por encima de la par, y se ha dado una seguidilla de eventos que uno siente que está como en un laberinto, que no puede salir, porque hoy ya esos bonos están en torno a $30, entonces la pérdida ha sido muy grande, y es como que lo que genera en muchos casos, de que uno ve de gente que por ahí se acerca para consultarle, que tenían esos bonos y que no sabían qué hacer, es como que genera una parálisis, es una situación en donde uno ya no sabe qué hacer, y piensa que en algún momento milagrosamente esos bonos van a volver a valer lo que valían hace 4 años. La verdad que es muy compleja esa situación, es muy difícil de ver que se ve ese escenario en donde Argentina vuelva a rendir 4%, 4,5%, 5%, como llegó a rendir en algún momento. Entonces, en esto, simplemente como un dato a analizar y pensar, esto no constituye una recomendación de inversión, y es algo que deberían ver con su asesor financiero, pero simplemente como para comentarles y dejarles un ejemplo que publicamos en una nota en dolaroy.com, esto de hacer distintos escenarios que uno puede ver. O sea, no tengo la necesidad de recuperar todo mi capital en la misma inversión con que la perdí. Si hay algo que tienen las inversiones, es que uno puede pasar de una inversión a otra. Lo importante es que la inversión esa no te haga perder todo tu capital. Y uno lo que debe evaluar a la hora de invertir es la relación riesgo-retorno. Hay una máxima que dice que a mayor riesgo, a mayor riesgo asumido, mayor retorno esperado. Y hoy esa ecuación, quizás en los bonos argentinos no sea tan lineal y tan de manual como quizás sí puede hacer con otras acciones, con otros instrumentos que uno puede elegir. Entonces acá armamos con mi equipo de trabajo, en Close Advisor, unos escenarios en donde uno ve cómo puede conformar unos portafolios con determinadas herramientas, algunas más agresivas, algunas de un perfil más moderado y otras de un perfil más conservador, y en función a eso, ¿qué hubiera pasado si tomábamos una decisión de desprendernos de los bonos y posicionarnos en otro portafolio en 2 momentos? Acá, el primer escenario que planteamos es una persona que tenía $10.000 en enero del 2018, y en marzo tenía que tomar una decisión, en marzo del año pasado. En ese momento, esa inversión de $10.000 que había hecho valían $2.446. Ahí me entienden cuando hablo de una parálisis. O sea, una persona que puso $10.000 tiene 2.446. En ese momento podría haber decidido quedarse con los bonos. Bueno, al 30 de abril tendría $3.050. Le sirvió para recuperar una parte, pero todavía bien lejanos los $10.000. Si hubiera tomado una postura más conservadora, o sea, porque quizás esta persona que compró los bonos, en su momento cuando lo compró rendían 4% anual en dólares, tenía un perfil conservador, lo que quería era cobrar el cupón, y ese cupón no llega más. Encima ahora, como han hecho el nuevo esquema de pago de estos bonos,
ya no es para un inversor conservador. Entonces esta persona decidió pasarse a un perfil conservador, ya tiene $3.640, más que lo que le hubiera pasado si se quedaba con los bonos. Si adoptaba un perfil moderado, 4.165 en este escenario que armamos con determinadas acciones, y en un perfil más agresivo ya recuperó su capital, 11.815. Supongamos otro escenario. Dijo, voy a esperar a la reestructuración, porque seguramente ahí los bonos van a recuperar porque estaban muy bajos. Bueno, en septiembre del año pasado esos bonos valían 4.614. Fíjense que valían más que lo que valían en marzo. Si decidí quedarme con los bonos después de la reestructuración, hoy tendría $3.050. Es el mejor momento para este tenedor de bonos. Si realmente lo quería recuperar con los bonos, hubiera sido al día siguiente de la reestructuración venderlo. Después tenemos para perfil conservador $5.725. Para un perfil moderado, 5.928, y para un perfil agresivo, 7.166. Y esto es simplemente un escenario que lo que me gustaría que se lleven es que, si bien yo perdí ese capital invirtiendo con esos bonos, quizás esperar que ese mismo bono me devuelva el capital que me quitó, me puede pasar que tenga que esperar muchísimos años o que nunca vuelva a ese valor. Esto es como pasa muchas veces con un inmueble que lo compré a un determinado valor y no lo vendo hasta que no vuelva a tocar ese mismo valor, y quizás pasan 10 años y no lo puedo vender. Entonces, acá con los bonos pasa lo mismo, pero en un mercado aún mucho más líquido y transparente, porque todos los días tengo un precio. Entonces, esto es algo también que uno puede analizarlo y ver. ¿Qué formas hay de comenzar a invertir? Yo diría que hay básicamente tres. Una que uno no aconseja es invertir todos tus ahorros sin tener experiencia ni conocimiento alguno de lo que estás haciendo. Esto es totalmente no recomendable y tus ahorros van a correr un serio peligro, por lo cual, si estabas comprando dólares, seguí haciéndolo tranquilo. Por más que vayas a perder contra la inflación en el largo plazo, ya que el dólar sirve en periodos cortos de tiempo en donde hay crisis para cubrirte de la inflación, pero en periodos largos hay inflación en dólares. En Estados Unidos, imagínense si acá en Argentina no lo va a ver. Cuando uno piensa cuánto valía un metro cuadrado de un departamento hace 20 años y cuánto vale hoy, a pesar de la caída de los últimos años, todavía está por encima. Cuando uno piensa en lo que salía, por ejemplo, está la película El Dueño, que narra la historia de McDonald's, en donde se ve que cuando sale el Big Mac costaba en torno a 50 centavos de dólar y hoy cuesta $5. Un argentino te va a decir, bueno, un cero nomás le corrieron, nosotros le corrimos 3. Pero la verdad es que hay una inflación. O si pensás en cuánto sale una entrada a Disney, o cuánto costaba un iPhone cuando salió y cuánto cuesta hoy. O sea, también en dólares hay inflación. Una segunda forma es formarte antes de invertir a través de libros y cursos. O sea, el capacitarte, el tomar tus finanzas por vos mismo. Esto, que bueno, el hecho de estar participando en una presentación, en este horario, también habla de esa voluntad y esa vocación de querer aprender a poder gestionar tu capital, tus inversiones. Entonces, en esto, lo importante y lo que uno va a buscar es contar con el conocimiento para poder seleccionar esos instrumentos de inversión, y muy importante que se adapten a tu objetivo y a tu perfil de inversión. En esa capacitación que uno hace, debe luego poder hacer ese autodiagnóstico, porque no hay un instrumento que sea el mejor para todo el mundo. Hay instrumentos que son para determinados perfiles de inversión y para determinados objetivos de inversión. Entonces, es muy importante esa tarea de analizarme a mí mismo y ver en función a eso qué herramienta se adapta para el objetivo de inversión que estoy buscando. Y por último, supongamos que, bueno, no tengo el tiempo por ahí de dedicarme a yo mismo manejar mi portafolio, o cuando hago el análisis, supongamos que tengo un capital que puede ser pequeño o grande, en los dos casos también aplica. No sé, tengo 100.000 pesos y supongamos que soy un crack de las inversiones, duplico en un año, gano 100.000 pesos, hago 100.000, divido 12, lo comparo contra lo que hubiera ganado en mi actividad, y la verdad que no me justificó ese tiempo mío invirtiendo. O al revés, me pasa mucho con clientes que son empresarios pymes, que acuden. ¿Por qué? Porque decían, sí, yo la verdad que quería gestionar mi patrimonio, mi capital,
pero no me da el tiempo, no lo estoy pudiendo atender, o si lo puedo atender, tengo que desatender la empresa. La verdad que prefiero atender más a mi empresa porque es lo que más me reditúa. Entonces, en ese caso, uno lo que puede hacer es buscar la asesoría profesional idóneo matriculado en CNB. Esto es importante. La actividad de inversiones es una actividad que está regulada, que pueden asesorar, tienen que rendir un examen, inscribirse, hacer todo un trámite ante la Comisión Nacional de Valores. Entonces, eso es lo que después también te da a vos la seguridad como inversor de poder saber que tu capital está en manos de un profesional, pero que además tenés las herramientas de protección que brinda el mercado de capitales, como los títulos que quedan en custodia, que es un bien fiscal, que es a tu nombre. Bueno, eso es algo también a considerar. Entonces, esta persona tiene que ser un profesional de tu confianza, que vele por tus intereses y administre el dinero mejor de lo que consideres que lo harías vos. Una persona que tiene que ser de tu suma confianza. La clave de un asesor financiero a la hora de buscarlo es que sea alguien que te inspire confianza y sobre todo es alguien que te va a acompañar a lo largo de tu vida, porque uno ese rol de asesoramiento financiero lo va a buscar a lo largo de todos los años. A mí me pasa con clientes que plantean que vos sabés más de mis finanzas que mi esposa, que mi esposo, o sea, es un vínculo que se construye a lo largo de los años. ¿Cómo operar en el mercado de capitales? Los requisitos. Tenemos bien sencillos. Ser mayor de 18 años, tener un domicilio en Argentina y tener una cuenta bancaria. ¿Por qué necesitas tener una cuenta bancaria? Porque todo lo que va a ingresar a la cuenta comitente, que se llama, que la cuenta comitente es como si fuera la caja de ahorro que tenés en un banco, nada más que en lugar de ser un banco es una sociedad de bolsa y en lugar de tener pesos y dólares, lo que vas a tener son acciones, bonos, bueno, diferentes títulos de inversión. Vos para poder transferir los fondos a esa cuenta comitente, tiene que venir por transferencia bancaria y cuando salga debe hacerlo de la misma manera o también con cheques o cheques, pero siempre tiene que ser por una vía bancaria. ¿Dónde operar? Esto uno lo puede hacer a través de una ALIC, de un agente de negociación o de un agente asesor global de inversión. Por ejemplo, Proximel Advisors, mi empresa es un agente asesor global de inversión. Esto es lo que antes se conocían como sociedades de bolsa. O lo podés hacer a través de un banco. Muchas veces la gente lo termina, comienza primero, cuando da sus primeros pasos, los hace en un banco porque es lo más cómodo, lo que uno tiene más a mano, ya tiene la cuenta allí. Pero luego cuando ya quiere invertir ya más, con un mayor grado de profesionalismo, con un mayor grado incluso con mayor seguimiento de las inversiones, bueno, los bancos no suelen ser la mejor alternativa porque tienen comisiones más altas y no brindan un asesoramiento como por ahí uno sí puede obtener en una sociedad de bolsa. ¿Y cómo operar? Acá habíamos hablado antes de que había 3 caminos. El primero lo descartamos, el de hacerlo sin conocimiento y sin prepararse. Eso no hay opciones de operar en ese sentido. Si el camino que querías tomar era de capacitarte para hacerlo vos, que podés hacerlo solo a través de plataformas online. En esto hoy han avanzado muchísimo el desarrollo de lo que se conocen como fintech, que te permiten poder gestionar vos tu propio portafolio a través de estas plataformas, o ese tercer camino que habíamos visto con la ayuda de un asesor financiero certificado. Bueno, antes de pasar de esta breve presentación para luego dar lugar a las preguntas, los quiero también invitar a el curso de Administración de Inversiones Personales que vamos a estar dando inicio la semana próxima. Es un curso corto de 4 encuentros, de 6 a 9 de la noche, los días martes y jueves, en donde vamos a analizar cómo armar un portafolio de inversiones. Vamos a ver qué es lo que uno debe mirar, cómo armar ese portafolio diversificado. Les dejo ahí, bueno, el link de donde pueden ver más información. También se pueden contactar con el ITA, donde los van a asesorar y cuando les llegue la presentación también van a tener el link para verlo. Bueno, hasta acá una primera introducción y la idea ahora sería dar lugar a todas las dudas, consultas que puedan tener. No sé si Verónica, Carlos quieren hacer
de interlocutor e irme acercando las consultas que pueda hacer la gente. Sí, muchas gracias Matías, muchas gracias a todos por participar. La verdad que un gran número tuvimos de asistentes, de participantes, es un tema de por sí muy interesante y más en estos tiempos de tanta incertidumbre. Así que muchas gracias Matías por tu tiempo y por enseñarnos. Te voy a empezar a leer las preguntas. Bueno, obviamente que estamos a disposición. Así que a medida que las vayan haciendo, se las voy transmitiendo a Matías para que pueda desarrollar de manera breve algunas, así no se quedan con las ganas de escuchar su respuesta. Bueno, la primera dice desde un espectador anónimo, ¿qué opinión te merece invertir en criptomonedas? Si es la inversión del futuro. Bien, a ver, el tema de las criptomonedas es, más que la del futuro, es la de moda. O sea, en eso es hoy un activo que empezó con el Bitcoin hace una serie de años como primer moneda y hoy ya son muchos más, incluso por ejemplo el Ethereum está marcando récords históricos, mientras quizás el Bitcoin ya no sube de la misma manera, ya se ha empezado a dar cierta disociación entre diversas herramientas, pero en sí lo que uno debe ser consciente a la hora de invertir en Bitcoin es que en Bitcoin o en criptomonedas es que se trata de una herramienta que es de un riesgo muy alto. Habíamos visto, toda inversión tiene dos partes, rendimiento y riesgo, y eso debe ser coherente una cosa con la otra. Uno cuando ve en los medios, por lo general va a ver cuando sube, lo que suben las diferentes inversiones, cuánto sube el Bitcoin, pero quizás lo que uno no tiene tan presente y tan grabado es el tema del riesgo que puede conllevar también esas inversiones. Entonces, yo en cuanto a lo que es el Bitcoin, me gusta por ahí que uno mire y sea consciente de, así como tiene grandes subas que son excelentes, ya hago más hincapié en eso, pero me gusta esto que quizás por ahí no vemos en los medios, que es desde el máximo, se me fue, desde el máximo, cuánto a veces se ha dado esas caídas en el Bitcoin. Entonces acá podemos ver cómo experimentó una caída en el año 2011 del 90%, después tenemos caídas del 80%, hasta hace poco también, en el 2019, en el 2020. ¿Significa esto que yo no deba invertir en Bitcoin? No, lo que significa es que debo ser consciente a la hora de invertir en el Bitcoin del riesgo que tiene esa inversión. Entonces, puede que el Bitcoin sea la inversión del futuro, puede que lo sea, pero a la hora de invertir tengo que mirar la otra cara de la moneda. Denme un segundo que no estoy pudiendo dejar de compartir pantalla para que me vuelvan a ver, si me pueden ayudar quizás para sacar. Entonces, el tema del Bitcoin, como toda herramienta, muchas gracias, como toda herramienta tiene una alta dosis de riesgo, pero a diferencia de lo que pasaba con los bonos argentinos, sí está pagando ese riesgo, por decirlo de alguna manera. Entonces, como toda inversión agresiva y de altísimo riesgo, lo que uno tiene que ser consciente es de que debo poner una pequeña parte de mi capital en eso. Esto, el Bitcoin es como si me preguntaras cuánto invertirías en Tesla, cuánto invertirías en alguna empresa que esté desarrollando alguna tecnología innovadora. Entonces, ¿qué pasa? Si vos pones una pequeña parte de tu capital para un perfil de riesgo agresivo, no más, hasta el 10%, para un perfil moderado en torno al 5%, para un perfil conservador de nada a 2% como mucho, si realmente el Bitcoin de acá a unos años pasa a valer $1.000.000, el Bitcoin u otra moneda, porque recordemos, por ejemplo, en crisis.com estaba, no sé, Altavista, y hoy cuando decimos Altavista, ¿qué es Altavista? Nadie se acuerda de lo que era. Puede que se termine dando esa revolución de las criptomonedas, pero que no sea el Bitcoin, que no sea el Ethereum, quizás sea alguna que hoy no conocemos, no creo que sea el Dogecoin, que ha sido fruto de memes y cosas en las redes sociales, pero es algo que tenemos que verlo y considerar. O sea, saber que es algo muy agresivo y tiene que ser una parte de mi portafolio
que esté dispuesto a perder en su totalidad, a diferencia de lo que por ahí puede pasar con otras inversiones, que es muy difícil que lo pierda. Pero bueno, no me quiero extender mucho más que eso. En realidad, Matías, hay 2 o 3 preguntas más relacionadas a esto mismo y que en parte las has contestado. Daniel, que planteaba si las criptomonedas eran una moda o ya eran una realidad, y en parte ya lo has respondido. También preguntaban acerca de las criptomonedas como sistema de ahorro, más allá de ser medios de pagos. Y Diego también te decía o te preguntaba esto de las criptomonedas en relación a otras herramientas, cómo es su rendimiento, que también algo has hablado respecto de esto, de la agresividad que tienen respecto de otras inversiones y por ende el riesgo. No sé si querés explayarte un poquito más. Sí, a ver, hay el tema de no incluirlo en el análisis a las criptomonedas. El problema que todavía tienen las criptomonedas, no hay algo como un índice, así como yo puedo analizar el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes. Todavía no hay, como quien dice, un indicador, pero se está avanzando en eso. Seguramente el próximo va a haber, bueno, hay un Bloomberg Index, lo que pasa es que no es tan sencillo de traquearlo, pero ¿qué pasa? A la hora de ver, de meter en ese análisis, es más por asset class, o sea, por categoría de activos. Si yo metiera, por ejemplo, el Bitcoin, quizás debería compararlo con las acciones de empresas como, no sé, Tesla, Peloton Interactive, Etsy, por citar algunas que son también empresas muy agresivas y de mucho riesgo. Lo cual no quita que uno también como inversor lo pueda considerar en el menú. Esto es a los fines didácticos y de hacerlo más sencillo, uno lo que busca es juntarlo por grupo de activos. Bueno, hay otra pregunta que te dice si usás stop loss para operar en acciones, ¿qué porcentaje? O al promover ser inversor de largo plazo en renta variable, directamente es buy and hold sin importar mucho el precio de corto plazo del activo. A ver, lo del stop loss, yo no soy un gran adepto de la estrategia del stop loss. A ver, es una medida que te puede servir para cuando vos estás en una inversión que no te saque completamente del juego. O sea, lo que uno no se puede permitir como inversor es perder todo el capital. Ahora, a mí lo que en lo personal no me gusta de los stop loss es que vos pones, no sé, por ejemplo, suponete que decís un 20%, compraste algo a 100, que si toca 80, se venda. Muy probablemente, bueno, a los 80 se venda y si cae hasta 60, vos decís, bueno, me ahorré de perder otros 20. Pero después, si ese de 60 vuelve a 90, lo más probable es que nunca lo vuelvas a comprar. Y esto se vio mucho el año pasado con la pandemia, algo que usamos en estrategias, en carteras de clientes, más, algo quizá un poco más sofisticado, que es comprar opciones, actualmente lo que se llama el put, que por la consulta por ahí un poco más técnica, me explayo 2 segundos, esto de uno comprar una opción que te cubre hasta determinado punto de caída, esto es algo similar a lo que sería un seguro, hacerlo de una manera más sencilla. La ventaja que tiene es que cuando todo cae, esa herramienta sube de precio y eso te permite que vos puedas, con esa herramienta, en el momento en que todo cayó de precio, comprar a un precio más barato. Esa estrategia el año pasado la usamos, la realidad es que con una perspectiva de recuperar y posicionarnos en acciones, en empresas que iban a tener un crecimiento en los próximos 3, 5 años, y se dio algo que no pasa muy a menudo, que en 2 meses ya había recuperado la inversión y había ganado muchísimo. O sea, esa salida en B corta que se dio en la pandemia, pero no es algo sostenible en el tiempo. Entonces, respecto a los stop loss, número mágico no hay, lo importante es que una inversión no te haga perder todo tu capital, sobre todo, por ejemplo, recién que mencionaban criptomonedas, no podés perder todo tu capital si pusiste un capital muy grande. Entonces, en ese tipo de herramientas, stop loss, a mí me gustan más esto que les decía, las opciones, o si no, la otra herramienta que uno puede usar es lo que se llama la asignación de capital. Y eso es lo que, vinculado a las criptomonedas, más recomiendo. ¿Qué es la asignación de capital?
vos decís, mira, esta inversión que es súper agresiva, voy a poner un 5% de mi capital y si lo pierdo, perdí ese 5%, pero no me quitó todo mi patrimonio. Y jugué con esa estrategia. Yo no puedo poner el 100% en Bitcoin y que el Bitcoin me agarre una caída de 80%. No puedo poner el 100% en una acción de Tesla y que me agarre una caída de ese tamaño. Entonces, el stop loss puede ser una herramienta, también opciones o la asignación de capital. Bueno, muchas gracias. Acá hay otra consulta que te la hace Martín y dice, ¿en qué 3 acciones de Argentina invertirías hoy? Ah, eso es la receta mágica. Eso, la verdad que es muy difícil y en esto, a ver, como consejo general, desconfíen de recetas únicas y para todo el mundo. O sea, cada persona, en esto es, vieron como cuando van a los médicos que le quieren decir y que te diga un remedio particular, que todos la venta bajo, sin receta y que uno se automedica, bueno, puede ser que uno ya conozca los síntomas, ya haya ido otra vez, pero es una cosa para cada paciente. Entonces, en lo que es las acciones, no es que haya una acción que sea salvadora y que sea igual para cada perfil, porque me gusta mucho a mí cuando hablo con clientes poner de ejemplo el caso de Facebook. Facebook cuando sale a cotizar en bolsa, a los 3 meses valía la mitad. Entonces, y hoy vale más de 7 veces, valía en ese momento. Entonces, era una buena o una mala inversión Facebook. Depende del momento en que necesitabas tu dinero. Si vos eras un inversor que estando 50% abajo vendías, ya que mencionábamos recién, ponías un stop loss, odias esa red social y no la vas a abrir nunca más. En cambio, si eras un inversor de largo plazo, estabas súper contento con esa inversión. Entonces, ahí es algo más personal y que ya es fruto de un asesoramiento que uno pueda dar. Bueno, una más, Matías. Oscar te pregunta, ¿qué activos recomiendas para cubrirse ante una inevitable mega devaluación? Bien. Hola Oscar, ¿cómo estás? Mucho gusto. Eh, a ver, vamos a hablar acá sin asegurar o negar lo de la inevitable mega devaluación. Vamos a hablar en función a lo que plantea Oscar como algo que se puede dar y si yo creo que se da ese escenario, ¿qué voy a hacer? Hoy en Argentina tenemos múltiples tipos de cambio. Tenemos dólar, bueno, blue, MEP, oficial, pero uno en la bolsa tiene básicamente $3. Contado con liquidación, que es uno que es vinculado al exterior, dólar MEP, que es algo vinculado a la Argentina, legal en blanco a través de la bolsa, y tenemos el dólar oficial, que ya no se puede acceder porque tenemos, salvo que uno sea un importador. Frente a cobertura de lo que es una devaluación del dólar oficial, las herramientas Dollar Link son una herramienta que te puede ser de utilidad. En esto ya funcionaron en otros momentos en donde hubo devaluaciones del dólar oficial. Lo que uno sí tiene que tener cuidado muchas veces, a ver, la gente va a fondos comunes de inversión que, si bien tienen la ventaja de estar diversificados en materia de lo que es el dólar link, el problema que tienen los fondos comunes de inversión dólar link es que el día después de que pasó la devaluación, ya está, se dio lo que uno quería, lo que uno estaba buscando con su dinero al invertirlo, y todo el mundo quiere rescatar esos fondos. Entonces, terminan teniendo una caída y no termina siendo lo mejor. Entonces, el dólar link ideal es aquel que está próximo a vencer después de una evaluación. Entonces, si vos pensás que la evaluación se va a dar en octubre, compra un dólar link que vence en noviembre. Si pensás que vence en noviembre, en diciembre, bueno, el mes siguiente. Si me vas a preguntar, Matías, ¿cuándo va a ser la devaluación? Esto no lo sabe nadie. Entonces lo que uno hace es diversifica y compra distintos de estos instrumentos. Y después, si lo que te querés cubrir es de una devaluación en donde no se sincere el tipo de cambio, sino que se amplíe esa brecha, tenés herramientas como pueden ser obligaciones negociables y CDRs, obligaciones negociables, bonos de empresas que pagan en dólares billete, o CDRs directamente las acciones del exterior. Muchas gracias, Matías. Vamos a abusar de tu tiempo y te vamos a hacer 2 o 3 preguntitas más.
porque No hay siguen problema. ingresando. La verdad que hay mucho interés en escucharte. Bueno, Luis te dice, al no tener una cartera balanceada y haberme quedado bastante en dólares, ¿usted qué opina, por ejemplo, de vender parte de los dólares y pasarse a CDRs? Bien, a ver, el tema ahí, de nuevo, recetas mágicas no hay, pero un poco por lo que plantea y por lo que menciona, ahí el análisis que uno tiene que hacer primero es qué horizonte de tiempo tengo. Porque tener los dólares líquidos en un plazo de tiempo largo, la verdad que no me va a servir y voy a perder poder adquisitivo. Entonces, pasarme a CDR me estoy pasando a acción. Después, ¿qué CDR comprar va a influir ya no solo el horizonte de tiempo? Yo para aconsejar salir de dólares, pasar a CDRs, al ser acciones diría que al menos tenga un horizonte de 3 a 5 años, como para dejar que esa inversión madure. Te puede ir bien, o sea, la gente que ha invertido en acciones como los CDRs en el último año y medio, 2 años, con la bolsa norteamericana subiendo fuertemente, le ha tocado vivir los buenos momentos de esas inversiones, pero la realidad es que es aconsejable frente a inversiones de un riesgo moderado, agresivo, depende de las acciones que compre. No es lo mismo comprar el CDR de Coca-Cola, McDonald's, Walmart, que comprar un CDR no sé, Tesla, Etsy, por mencionar algunas más agresivas. Entonces, lo de hacer ahí, eso es algo que uno podría hacer. Después también diversificar la cartera. Si yo tenía los dólares líquidos, quizás alguna parte de eso puedo comprar obligaciones negociables, empresas que pagan en dólares, entonces me puedo armar una cartera que me rinda 7-8% anual en dólares de una manera diversificada y sin incurrir en empresas, porque hay obligaciones negociables que rinden mucho más que eso, pero uno puede armar una cartera con empresas de primera línea de esa manera, o también podría armar un mix. En esto lo que tiene bueno las inversiones es que uno puede diversificar y siempre lo más recomendable, entonces tener un poco en CDRs, un poco en obligaciones negociables y de esa manera tener un portafolio diversificado. Pero de nuevo, en eso es muy importante la entrevista que se hace cuando uno empieza a invertir con su asesor financiero, de ese perfil del cliente, de conocerlo, de armar ese portafolio en función a mi objetivo y a mi horizonte de tiempo y mi perfil de inversión. Bueno, una más. Francisco menciona, dice que tiene unos dólares parados, le gustaría ponerlos a trabajar y la consulta es si existe alguna alternativa tipo FCI de la TAM que podría ser recomendable. Él te dice que tiene un perfil conservador. Perfecto, muchas gracias, Francisco. A ver, esto es algo quizás más personal, de años de estar asesorando, pero yo tengo una opinión respecto a los fondos comunes de inversión en dólares que no me dejan muy tranquilo por una cuestión de que están sujetos quizás a normativas que puedan afectar y que ya ha pasado en otros momentos de la historia, que te pueda modificar esa inversión y el riesgo. Y como rinden tan poco, porque un fondo de Latinoamérica te puede llegar a rendir quizás 3, 4, 5% en dólares el promedio, porque hoy en el mundo hay tasas muy bajas, y mañana te sale una resolución que los obligue a liquidar, no digo que vaya a pasar, pero es una posibilidad que uno tiene que evaluar siempre como inversor, que te los obligue a liquidar a los fondos a un tipo de cambio diferente. Entonces, como que la ecuación riesgo-retorno de los fondos comunes de inversión de Latinoamérica no me gusta y no es algo que hagamos con nuestros clientes. Sí que podría hacer una persona en ese escenario, lo que podría armar es lo mismo que veíamos recién. Si es más conservador, obligaciones de empresas de primera línea, como puede ser Arcor, como puede ser Petrol, como puede ser Vista Oil and Gas, por mencionar algunas, se puede armar un portafolio. Incluso a veces, por ejemplo, nos pasa gente que vendió un departamento y dice: a mí me gustaba esto de cobrar una renta, lo que pasa es que en este momento la verdad que no me rendía nada, no me redituaba nada el departamento, y uno puede armar una cartera que
te rinda 7-8%, como mencionábamos, que casi cuadriplica el rendimiento con un riesgo similar. Entonces, eso es algo que uno también podría armar y construir. Sí, justamente Daniel te menciona esto que vos recién decías, que con respecto a los fondos de inversión, estando el Estado o el Banco Central interviniendo cada vez más, no siempre convienen, que había que estar alerta a eso, te lo daba como comentario. Exactamente. Bueno, y la última, porque ya la verdad que se nos está extendiendo el tiempo y no queremos abusar ni de nuestros participantes ni de Matías, que tan gentilmente sigue contestando. José te dice que ETFs, ya sean sectoriales o geográficos, a largo plazo te parecen atractivas. ¿Consideras relevante el cambio de tecnológicas hacia las cíclicas? Bien, gracias José por la consulta. Bueno, a ver, el tema de los ETF es una herramienta muy interesante. Por ahí, para los que no conozcan, los ETFs permiten invertir desde capitales muy pequeños y con una gran diversificación, algo similar a lo que sería un fondo común de inversión, pero con la diferencia de que cotiza todo el tiempo en el mercado como si fuera una acción y donde los costos de gestión de esos fondos son mucho más bajos porque por lo general lo que buscan es replicar determinado índice o determinada grupo de activos. Entonces, acá José puntualmente lo que presenta son sectoriales. Bueno, esto ha sido, por ejemplo, este año, al principio de año andaban bien lo que era el ETF en financieras, después ya se estancó, lo que viene rindiendo interesante el último tiempo son los ETF de energía o de diferentes sectores. Ahora, en eso lo que uno tiene que ver y posicionar de nuevo es viendo en función al horizonte. Yo en eso no soy muy de decir, estoy un mes en un ETF, al mes siguiente me paso al otro, y después, o sea, esto de posicionar y buscar tomarle el tiempo al mercado es muy difícil. Me gusta, lo vuelvo a citar a Warren Buffett, una frase que es, no es tomarle el tiempo al mercado, sino el tiempo que uno permanece en el mercado, y eso es lo que termina redundando en un buen rendimiento. Esto del cambio que se dio de pasaje de las empresas tecnológicas, las acciones cíclicas, sí es algo que ha salido en todos los medios. Impresionante las subas en Nasdaq, el índice tecnológico ha subido más de 80% en el último año. O sea, son subas muy fuertes que han venido experimentando, y sí se ha dado leves movimientos hacia empresas cíclicas. Ahora, yo como inversor lo que siempre aconsejo mirar es cómo pienso yo que va a estar la economía de acá a 5 o 10 años. Entonces, de acá a 5 o 10 años yo veo más que vayan a crecer empresas vinculadas a la tecnología o empresas más cíclicas y de crecimiento. Y eso es lo que debe guiar mi respuesta y mi forma de invertir. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes que se han mantenido firmes ahí hasta el final, escuchando las respuestas y la interacción que hemos tenido con Matías. Muchas gracias desde el ICDA por aceptar la invitación propuesta. Creemos que el curso de Matías es muy interesante. El curso se llama Administración de Inversiones Personales, va a iniciar el 11 de mayo, la semana que viene, y Matías es el director justamente de este programa de formación ejecutiva que brindamos desde el ICDA. Así que muchas gracias de nuestra parte, un gusto tenerlos cerca. Ya vamos a organizar algún otro encuentro de estas características. Bueno, Matías, te cedo la palabra si querés despedir a todos tus oyentes. Gracias Bueno, a todos. bueno, muchísimas gracias Verónica, Carlos, bueno, todo lindo por la invitación, y bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento a todos los participantes, bueno, todas las consultas que fueron muchas y muy interesantes, y seguramente nos estaremos encontrando en alguna otra presentación. Un saludo y muchísimas gracias.